softly spoken with no strings. Buen día, el día de hoy nuestro grupo está encargado de poder explicar acerca sobre la ley sobre privación definitiva del dominio. Como introducción trataremos de poder explicar qué contiene esa ley y cuáles son algunos principios o conceptos importantes que contiene esa ley. Igualmente, cuál es la finalidad, a qué corresponde a nosotros actuar al momento de poder utilizar esta ley. Como principal objetivo, la finalidad principal de esta ley es poder combatir contra la criminalidad organizada, en la cual fue establecida en la Convención de las Naciones Unidas. Igualmente tiene el objetivo de poder lograr el legítimo protección sobre los intereses públicos y igualmente privados. Uno de los objetivos también principales que tiene esta ley, que menciona el artículo número 2, que es la identificación, localización, recuperación, aseguramiento de bienes activos y la privación definitiva de los activos que se han hecho ilegalmente. Igualmente, dentro de esta ley corresponde todo lo que tenga que ver con incautación, con medidas precautarias o cautelares, aseguramientos y todo lo que tenga que ver también con entrega de vigilancia. De igual manera, el concepto de privación de dominio consiste en extinguir a favor del Estado sin contraprestaciones ni compensaciones de ninguna naturaleza, que es lo que menciona esta ley. Como había mencionado al principio, esta ley contiene algunos objetivos principales que igualmente algunos de mis otros compañeros que a continuación van a exponer les explicaré un poco más a fondo. Buen día, compañeros. Continuando con la presentación sobre la ley de privación de dominio, la misma establece que cualquier análisis patrimonial que deba realizarse debe ser dirigido mediante la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que dentro del cual tienen una unidad contra el lavado de activos o la UCLA. Esas investigaciones se realizan mediante requerimientos de información que pueden ser realizados directamente por el Ministerio Público a todas las entidades privadas o públicas y deben ser contestadas en un periodo no mayor a 24 horas. La misma ley establece que en caso de que la institución pública o privada no pueda contestar en ese tiempo, puede solicitar una ampliación de 24 horas adicionales. Es decir, que esos requerimientos de información deben ser contestados en un máximo de 48. Adicionalmente, la ley de privación hace referencia a la ley contra el delito de lavado de activos, que se reformó en el 2016, ahora se conoce como la ley especial y abarca también lo que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Dentro de estas dos leyes se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunto con el Ministerio Público, pueden solicitar información de índole financiera para realizar análisis patrimonial. De la juramentación de peritos, en aquellos casos que sea necesario, la ratificación del análisis o informe patrimonial, la juramentación del perito será obligatoria y esta la realizará el juez con conocimiento de la opción de privación de dominio. La juramentación debe de realizarse en audiencia donde se ha de llevar la ratificación de los reglamentos de las técnicas después de cumplir un plazo de 90 días de esta ley de entrada en vigencia. El Ministerio Público elaboró el reglamento y lo puso en marcha, el cual es el reglamento para que el funcionario de la Fiscalía Especial de Privación Definitiva de Dominio. Ese es el reglamento. Esta ley está clara y establece las medidas precautorias, cautelares y de aseguramiento. La procedencia de las medidas precautorias, está claro que el Ministerio Público es a quien le compete y puede decir el aseguramiento de los bienes, de la obligación de poner los bienes a disposición de la OAVI, porque la OAVI es la que le compete el aseguramiento, la guarda de estos bienes y también en algunos casos procede la destrucción, ¿verdad? Esto debe de comunicarse al afectado o al apoderado legal por alguno de los medios. Bueno, así los dejo con mi compañera Flor. Las notificaciones surgen en efecto al día siguiente. El contenido de la cédula de notificación. Está lo que es la denominación,
el lugar del órgano jurisdiccional, también la resolución, la fecha, el asunto, nombre, apellido de la persona o su apoderado legal. El objeto del proceso, la copia de la resolución de la decisión judicial, lugar, fecha y hora y firma del notificante. Contenido de la cédula de citación, denominación lugar, nombres, apellidos, el objeto de la citación, también lugar, día y hora en la que se comparece la persona citada, la prevención al titular del derecho real. Cuando existan las necesidades de citar a una persona distinta del titular de los derechos, esta será avisada por el término de 5 días hábiles, por medio de los edictos en 3 días, y esta se realizará por medio de 2 radioperiódicos y 2 diarios escritos con mayor audiencia en nuestro país. Las causales de nulidad será la falta de competencia, falta de notificación del auto de admisión y la negativa al admitir un medio probatorio. El juez será competente en el proceso de la acción de privación definitiva del dominio y tendrá su asiento en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Para el trámite de la acción del dominio, el Ministerio Público, a través del agente tribunal, presentará su escrito, ¿verdad?, de solicitud de privación definitiva de dominio ante el órgano jurisdiccional competente. Luego, admitida la solución, el juez dará la resolución y lo reemplazará para 10 días hábiles. Bueno, compañero, para continuar con nuestra exposición, podemos decir que la proposición de los medios de prueba, luego de escuchar los argumentos de las partes, se resolverá sobre la admisión o no de los medios de prueba ofertados. Si fuere posible, en caso contrario, el juzgado convocará a las partes para que dentro del término de 3 días las partes concurran al despacho a escuchar la resolución motivada. Solamente pueden ser rechazados los medios de prueba, ya sean impertinentes o inútiles. Contra esta resolución emitida procederá el recurso de reposición dentro de los 24 horas. También se señalará para la evacuación de las pruebas admitidas. En la audiencia de evacuación, el juzgado procederá a evacuar las pruebas para que las partes presentes en el juzgado, una vez concluida la evacuación de los medios de prueba, los intervinientes expondrán oralmente sus conclusiones. Luego se llevará a cabo la sentencia dentro de 5 días hábiles. Las partes podrán interponer el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes. Este mismo se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que haya dictado la sentencia. Una vez admitido el recurso de apelación, se notificará el mismo para que las partes dentro del plazo de 3 días se apersonen ante la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones citará a las partes para que expresen sus alegatos y conclusiones, haciendo uso de la sana crítica. La Corte de Apelaciones dictará sentencia contra la que cabe el recurso de reposición. Gracias. Continuando con nuestra exposición, son parte de los deberes de la OGAVI la presentación de informes trimestrales a requerimiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y el órgano jurisdiccional competente que lo solicite. Dicho informe debe detallar la totalidad de los bienes incautados, administrados y gestionados. Todos los bienes en custodia con sentencia declaratoria de privación de dominio pueden ser subastados o donados, así como se ha hablado en los artículos anteriores de su correcta administración, y en el caso de los que aplique para los artículos perecederos y semovientes, pueden ser vendidos y la custodia será más bien de las ganancias que éstas hayan generado por la venta de los mismos. En relación a las donaciones, el artículo 76 de la ley
detalla a qué entidades pueden ser donados los bienes incautados, siempre y cuando se ha presentado un adecuado plan de manejo y de uso de los mismos. Las entidades principales que están en la lista de las permisiones de la ley están los centros educativos, la OAVI y todas aquellas dependencias, así como el Ministerio Público, cuyo principal giro sea el de la investigación y prevención de cualquier actividad contradictoria a la ley. Una vez emitida la declaración de sentencia firme de la privación definitiva de dominio, la OAVI deberá proceder a la distribución de las ganancias de dichos bienes o del uso de dichos bienes de la siguiente manera: 45% de los mismos deberán ser asignados a dependencias, programas y proyectos en el sector seguridad e investigación. El 45% a unidades, dependencias y programas y proyectos en el área de prevención. Y el 10% será asignado a la OAVI como parte de las ganancias por la administración de los bienes incautados en un año fiscal. Como parte de las conclusiones de nuestro análisis, tenemos que la OAVI tiene su principal giro en la administración, gestión y óptimo uso de los bienes incautados. Adicional, la OAVI no solamente hace este tipo de gestiones, sino que asegura también que aquellos terceros que hayan sido reconocidos por los juzgados como terceros de buena fe tengan la restitución de los bienes que hayan sido incautados en los procesos de investigación.